Hola a todos otra vez, estamos en la palabra de Dios, nuestro devocional y versículo para memorizar para el día. Es para el 5 de febrero, estoy un poquito atrás por los eventos de la semana, entonces bueno, estamos grabando para no perder la oportunidad y más adelante en el día esperamos tener para el día de hoy. Bueno, para el 5 de febrero tenemos Génesis 4:7. Génesis 4:7, el contexto tenemos Caín antes que mató a su hermano. Recuerda que habían ofrecido los dos sus ofrendas. Caín de las obras de su mano, de la tierra, y Abel de las ovejas que estaba pastoreando él. Ofreció un sacrificio con sangre de una oveja. Y bueno, y si puede leer el resto de Génesis capítulo 4 en la casa, pero estaba muy enojado Caín y por no ser aceptado así. Pero cuando ofrecemos a Dios, debe ser según lo que dice Dios. Y ahora Dios personalmente está hablando con él. Dice en versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, entonces, tengo una nota acá en la 60, o a ti será sujeto. Bueno, entonces tenemos ese versículo hablando a Caín, y para complicar todo, hay dos interpretaciones muy utilizadas, y bueno, es para usted, para estudiar y decidir qué está diciendo, buscar el pasaje. Yo tengo lo que pienso yo, pero es importante estudiar las palabras y buscar qué dice la palabra de Dios. Primeramente tenemos así, si bien hicieres, no serás enaltecido. Bueno, entonces dice antes que porque ha decaído tu semblante así, porque te has ensañado. Bueno, entonces está decaído su semblante, su rostro. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Bueno, ahora tenemos que descubrir de qué está hablando, que será enaltecido o perdonado, como en la palabra hebrea que vamos a ver. Y ¿de qué está hablando que está en la puerta? Dice, el pecado está en la puerta. Bueno, por un lado, dice que está básicamente el pecado o la naturaleza pecaminosa, que la inclinación del hombre, el pecado del hombre, que está en la puerta acechando como un animal de rapiña. Dice, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, entonces, en ese caso, Dios está, hablando con Caín, que tiene que dominar sobre esa inclinación. Y obviamente no hizo, porque en versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, entonces puede ser así. También hay otra interpretación que está diciendo que esa palabra pecado, el pecado está en la puerta. Tenemos kata, que tenemos acá en hebreo así. Puede ser traducido como
pecado u ofrenda para pecado, como el animal. Entonces, que está en la puerta. Bueno, tenemos está en la puerta. Esa palabra realmente no está bien explicado en castellano porque, bueno, vamos, justo leamos el hebreo y después explicamos de lo que digo. Dice, Halo im teyaviv, perdón. Teyativ, perdón, no puedo leer. Halo im teyativ shoeat ve'im lo teyativ lepatach katat rots rovets be'elecha teshukato bata mashal bo. Bueno, entonces tenemos algunas cosas. Tenemos esa palabra acá, rovets, que está utilizado. Interesante ver todas las concurrencias que se encuentra porque se usa en dos formas. Y puede buscar otros lugares, pero por ejemplo, en Génesis 24:2 o Salmo 23, versículo 2, se usa esa palabra cuando está, me hace yacer en los pastos delicados, así. O bueno, hace yacer las ovejas, descansar las ovejas. Tiene una idea de yacer o descansar. Entonces, pero también, por ejemplo, en Génesis 49, versículo 9, tiene una idea de acechar. Entonces, esa palabra acá, rovets, puede ser así como acechar o puede ser como descansando. Entonces tiene todo ese significado. Está realmente no nos explica mucho del hebreo. Está en la puerta, solo nos da su ubicación. Pero idea es que el pecado está acechando en la puerta, listo para devorar a Caín. Bueno, tenemos una imagen como una idea, como 1 de Pedro 5:8, como el diablo es así, acechando, buscando a alguien para devorar. O puede ser que la ofrenda de pecado, bueno, cuando dice está en la puerta, está descansando allí en la puerta. Puede ser que una ofrenda así, una ovejita así, está allí en la puerta para sacrificar. Y Dios está diciendo, puedes sacrificar como te dije. Bueno, tenemos estos dos. Personalmente creo que está hablando de idea de pecado. Está tratando de acechar a Caín, pero también los dos son válidos porque realmente hay verdad en los dos y la Biblia explica cómo el pecado está acechando por nosotros, buscándonos para tragarnos. Y también la Biblia explica muy bien que hay una ofrenda para el pecado que se encuentra en Jesús, la oveja, el cordero de Dios, como explica en muchos lugares. Bueno, es algo. Otra cosa que es interesante, esa palabra así, a ti será su deseo. Es una palabra muy interesante. Tenemos acá ahí está. Se pronuncia teshukato. Veleika teshukato. Y a ti será su deseo. Recuerden, en hebreo tenemos los pronombres como su deseo, así, con ese vav al final,
con ese puntilla arriba. Entonces, a él, el deseo de él. Bueno, tenemos 3 lugares que se encuentra esa palabra, tengo resaltado allí. Y interesante, porque es realmente muy interesante, porque tenemos en primera instancia Génesis 3:16 y tenemos allí Veal y Shech Teshuka Tech Vehu Yemashal Bach. Bueno, entonces está diciendo que a tu marido será tu deseo, básicamente. Y ya estudiamos otro día ese pasaje. Otro es que lo que tenemos hoy en día, Génesis 4:7, y así, a ti será su deseo. Vealeja tashuva perdón, teshukato. No es difícil, pero no sé cuál es mi problema. Bueno, entonces tenemos así, puede ver, bueno, algo de gramática. Tenemos ese kaf sofit al final, puede ver las dos puntillas, es porque terminación femenina y eso terminación masculina acá. Bueno, entonces, otra instancia tenemos en Cantares, capítulo 7, versículo 11. Dice, Ani le dodi veali teshukato. Bueno, entonces, misma palabra, pero lo que tenemos en tercer instante está diciendo la mujer que a mí va a ser su deseo. Así. Entonces, bueno, pero el contexto de Génesis 3 es uno de juicio que Dios está dando, bueno, los resultados del pecado y a cada uno, al hombre, a la mujer. Pero en Cantares tiene un tema de unidad. Y la verdad es que la mujer y el hombre tienen propósitos distintos, pero son igual en el sentido de valor. Entonces, así es que sí, algo de la maldición que tenemos en Génesis capítulo 3 es que sí, para la mujer va a tener dolor en el parto y también va a tener deseo para su marido, aunque hay dolor en el parto, y él tiene la autoridad sobre la casa, sí. Pero en el Cantares tenemos cómo es el amor. Es que no es que uno es más importante no, cada uno tiene su función y son benditos juntos. Y no, realmente podemos explicar mucho en eso, pero hay que leer el libro de Cantares, porque habla mucho de amor. En varios cuadros podemos ver en ese libro muchas lecciones. Pero bueno, ahí está. Lo que es interesante, vamos a ver, es que el versículo que sigue, hay un versículo acá, en versículo 8, que no se encuentra en el texto masorético, un parte. Y dijo Caín a su hermano, a Abel, salgamos al campo. Bueno, esa frase que dijo a su hermano, salgamos al campo. No tenemos salgamos al campo en el texto masorético. Directamente está hablando de ellos en el campo. Acá, Vayihi
Beyotam Basade, así, directamente en el campo, Sade, así están. Entonces, pero vamos a ver que en la Biblia griega, latín y también el arameo de Peshitta y también los Targums tienen eso y algunos, creo que hay algunos manuscritos de hebreo, creo también, pero es algo interesante. Y lo que vamos a ver es que ahí está, pero en Cantares, directamente después de ese versículo que tenemos, ahí está ese versículo, que tiene la misma palabra para desear. Ani le dodi veali teshukato. Así, a mí será su deseo. Hablando de la mujer. Pero directamente después de eso dice, Lakado di nace hasade. Entonces básicamente diciendo, vamos al campo. Exactamente como dice Caín a su hermano. Y bueno, tenemos ese pasaje en griego. Primeramente, ego de adelfido mu, que eme epistrofe autu. Básicamente a mí será su tornando como girando a mí, así. Y ahora tenemos el C adelfide mu ex elthomen es agron. Bueno, entonces tenemos esa palabra acá. Vamos al agron, al campo, como un campo que está como un huerto, un cultivado. Y tenemos de ese agron, tenemos agricultura, cosas así. Bueno, entonces también tenemos igual en latín para cantares. Dice así la mujer, sponsa ego dilecto meo, et ad me conversio ejus. Veni dilecte mi, egrediamur in agrum. Acá tenemos, vamos al campo así. Acá tenemos de Torres Samá, salgamos al campo, moremos en las granjas. Bueno, entonces tenemos eso. Bueno, vamos a volver a nuestro texto y leamos primeramente. Vamos a leer el griego, así primero, porque cada uno lee un poco distinto. Dice, ukean orthos prosegeneques orthos de me diles hemartes he sucason pros se he apóstrofe autu que su arques autu. Bueno, entonces tenemos una lectura un poquito diferente. Básicamente cuando dice ukean orthos es como directo, correcto. Tenemos como palabra como ortopedia o algo así. Orthos, como derecho así. Prosenegeques, como para llegar cerca, como una ofrenda. Dice orthos de me diles. Básicamente está, si no había pecado así, si no había dividido correctamente la ofrenda, y en eso hay pecado, así había pecado.
Y tenemos esa palabra interesante que no tenemos en otros textos así, esa formación, pero tenemos un imperativo así. Su caso, básicamente como para ser quieto, así, para estar quieto, así. Entonces tenemos ese imperativo que no tenemos en el hebreo así. Y dice prose apóstrofe. Pros es como preposición a ti, volviendo o girando de eso, así. Que su arqués auf tú y tú vas a dominar sobre eso, así. Entonces así tenemos y puede juntar todo eso y ver qué está pasando. Bueno, ahora vamos con antes de salir yo quiero compartir un poquito de versículo 8 porque lea distinto que lo que encontramos en Cantares. Dice Caepen Caín pros Abel, y Caín dijo a Abel ton adelphon su di elethomen aiston pedion. Entonces tenemos otra palabra. Recuerden, en Cantares utilizaba la palabra agron y eso tenemos pedion. Hay una diferencia muy interesante. Bueno, en hebreo son igual. En latín son igual. Las dos palabras utilizan agro, así como un campo cultivado, así. Entonces, hebreo solo utiliza sade, hasade, que quiere decir un lugar afuera. Pero en el griego, y eso pasa muchas veces en la Septuaginta, hay algo de interpretación en la traducción. Entonces, tenemos una idea del traductor, quién era, de ese campo en Génesis, siendo un lugar grande, como un desierto, un lugar despoblado. La palabra griega peidon, muchas veces hablando lugares épicos de gran batallas, por ejemplo, si leemos en Homero, que utiliza esa palabra de esa forma. Entonces, está hablando de, en el griego, como el lugar de primera matanza. Entonces, de términos poco épicos así. Entonces, tenemos eso. También tenemos idea de girar en el griego, en el latín y también en la Peshitta del Antiguo Testamento. Bueno, entonces vamos ahora al latín. Dice así. Perdón, no está funcionando. Dice, non esi bene egeris recipies, sin autem male, statim in foribus peccatum aderit, sed sub te erit appetitus ejus et tu dominaveris ilios. Bueno, y voy a leer para clarificación esta traducción de Torres Amat, una traducción de la Vulgata latín. Bueno, una traducción católica, pero también hace muy bien para la traducción de la Vulgata. Así. Bueno, dice así, no es cierto que si obrares bien serás recompensado, pero si mal, el castigo del pecado estará siempre presente en tu puerto o a tu vista, mas de cualquier modo su apetito o la concupiscencia estará a tu mandar y tú le dominarás si quieres. Bueno, entonces puede ver las palabras así en cursiva, así son palabras agregadas por el traductor.
que no tienen en el texto así, pero puede comparar porque tiene los dos antes de ti. Pero para llevar más amplio la traducción así. Bueno, ahí está. Y bueno, como ya leímos en versículo 8, para comparar ese versículo también, dije que Caín ad Abel fratrem suum egrediamur foras, cum que essent in agro, consurrecit Cain adversus fratum sum Abel et interfecit eum. Entonces puede ver que eso es un poquito diferente, pero similar. Dijo después Caín a su hermano Abel, salgamos fuera. Y estando los dos en el campo, Caín acometió a su hermano Abel y le mató. Entonces puede ver eso, compartir, comparar, mejor dicho. Bueno, y ahora vamos a ver la Biblia antigua de 09. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y puede ver que esa versión está siguiendo directamente al texto masorético. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Entonces, en la Biblia antigua no vamos a tener, porque está más pegado al texto hebreo, así que, y no apoyando sobre griego ni arameo tanto. A veces sí, pero bueno, 1865. ¿Cómo no serás ensalzado si hicieres bien? Y si no hicieres bien, no serás echado por tu pecado a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. En esa versión puede ver así como al principio, porque realmente en el hebreo está preguntando algo. ¿Cómo puede ser así? Bueno, en Biblia del Oso dice así: cierto que si bien hicieres, será acepto, y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado, y a ti será tu deseo, y tú enseñorearás de él. Entonces puede ver cómo está así. Bueno, ahora vamos a la Biblia inglesa. Genesis 4:7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Bueno, tenemos así. Y bueno, en la Biblia inglesa, como el Biblia del Oso, si busca una edición que tiene todas las notas del margen, es muy bueno porque va a tener más información. Dice en esa parte que si no vas a ser aceptado, o dice los traductores, puede también traducir a tener la excelencia. Está citando capítulo 49, versículo 3, como una comparación de eso. Rubén, tú eres mi primogénito y mi fortaleza, principio de mi valor, principio de... Bueno, entonces. Y otra nota. And unto thee shall be its desire. Y a ti será su deseo. Dice, or subject unto thee, o sujeto a ti será su deseo. Entonces, también
esa división de interpretaciones no es algo recién, hace años hay dos formas de interpretar ese versículo. Puede ser que hay pecado acechando a la puerta, o puede ser que hay una ofrenda de pecado que está humildemente presentado allí para sacrificar. Entonces, y los dos son buenos realmente. Y obviamente así la Biblia inglesa no tiene como la 60 directamente, se encuentra en el campo así. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field. Y Caín habló con Abel su hermano, y aconteció, it came to pass, aconteció que cuando estaban, when they were, en el campo, that Cain rose up against Abel his brother, que Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató, and slew him. Entonces no tenemos ese discurso, salgamos al campo, en el masorético. En otros sí. Y también es interesante anotar porque algunos de los targums, que son interpretaciones de la Biblia hebrea, que salieron varios tiempos, algunos primer siglo y antes, algunas traducciones del hebreo, y algunos son muy interesantes para leer porque y muchas veces estas traducciones o interpretaciones no son para interpretar como hiperliteral, como está diciendo cómo pasó, más para impartir una lección, porque tiene algunas cosas, porque uno de esos tiene una conversación entre Caín y Abel, y interesante, no está en la Biblia así, pero es interesante como Caín siendo el dueño de la tierra y Abel de todas las cosas sobre la tierra, y no dice así la Biblia, y que tiene un debate de las ovejas comiendo lo que está sobre la tierra, y Caín, Abel dice que está robando porque está con ropa de sus ovejas. No, pero nada de eso en la Biblia, pero está en un targum, una interpretación, y básicamente tratando amplificar un poco de qué pasó antes del momento que mató a su hermano. Y la verdad es que no tenemos toda esa información. Sabemos que él se enojó, y también tenemos el testimonio de Hebreos, capítulo 11, puede leer, que por fe Abel ofreció un sacrificio mejor. Entonces puede leer, porque es muy importante entender. Hay muchas veces el Nuevo Testamento nos da mucha información que sin el Nuevo Testamento no tenemos. Pero bueno, de todo eso podemos aprender que primeramente Dios tiene un plan para la salvación. No es abierto para varias interpretaciones como ofrecer a Dios. No, Dios tiene un plan. Seguimos a su plan y no hay otro plan. Es el plan de Dios por medio de Cristo para todos que desean obtener la salvación. Bueno, también tenemos esa idea como, en Cristo tenemos todo en Él,
y Él sí puede unificar a todo. Bueno, poco más largo hoy, pero hay muchos detalles y realmente no quiero perder nada. Aunque ya pasamos media hora en eso, no hemos tocado el sobrefaz de eso. Realmente hay muchas cosas que tenemos en ese pasaje, más que de lo que hablamos. Pero bueno, siempre cuidado buscando, porque nuestra imaginación puede conectar cosas que no tiene que ver. Pero también hay otras cosas que Dios tiene en su palabra que realmente nos enseña muchas cosas y no hemos tocado la mitad de lo que ese pasaje presenta. Bueno, que, que todos tengan muy buen día y que Dios les bendiga.